Norma Piña se sumó a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial. Además, la oposición civil anunció una marcha para el domingo. Claudia Sheinbaum anunció los perfiles que estarán a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina durante su administración. Así termina su equipo legal. Recapturaron a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto líder de Guerreros Unidos. Le tengo los detalles. Bienvenidos a este su espacio. Ya es viernes y ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bello equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. No seas arbitrario, entiéndalo. Bailando y adaptando esta canción, de esta manera es como por segundo día consecutivo los trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos al Senado y también protestaron en la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que dijeron es que si la reforma sigue, va a haber problemas en la economía mexicana. Jorge Martínez nos cuenta la crónica. Cerca de 3,000 trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcharon este viernes en contra de la reforma judicial. Los manifestantes, que además provenían de Jalisco, Querétaro, Chiapas, Tlaxcala y del Poder Judicial de la Ciudad de México, se congregaron afuera de las instalaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Lo que tendríamos que asegurar es fortalecer al Poder Judicial y no debilitarlo como lo pretende la reforma. Reforma sí, pero no así. Reforma sí, pero no así. Reforma sí, pero no así. El contingente avanzó por Paseo de la Reforma en dirección al Senado de la República, obstruyendo los carriles centrales y laterales al tránsito de vehículos. A su arribo, leyeron un posicionamiento en contra de la reforma judicial. Es momento de ser valientes, de romper cadenas de sumisión y que actúen por nuestro presente para asegurar el derecho a un futuro en democracia. Las personas que integramos el pueblo les acompañamos y protegeremos, reconociendo su arrojo, su compromiso con el Estado. Posteriormente, caminaron hacia el Ángel de la Independencia, donde permanecieron por varios minutos para retornar al Senado. La marcha culminó sin incidentes. Sin embargo, los trabajadores judiciales advirtieron que se van a manifestar el próximo lunes. Con imágenes de Alejandro Ontiveros, para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Y ahí mismo, en las protestas, se pudo ver a Norma Piña, ministra de la Suprema Corte, coreando las consignas a favor del Poder Judicial. Recordemos que apenas el martes el Pleno de la Corte se sumó ya a esta suspensión de labores para protestar en contra de la reforma. Vea esto. Poder Judicial no va a caer, no va a caer. Se siente, la ministra está presente. Se ve, se siente, la ministra está presente. Bueno, y hablando de Norma Piña, ayer le contaba que ella misma propuso las dos consultas para determinar si el alto tribunal puede o no frenar el proceso de la reforma judicial. Hoy, al respecto de esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la acción de la ministra presidenta y le pidió a los senadores que no se dejen manipular. Así lo dijo. No tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante, y esto afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva. Entonces no creo que eso prospere. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. A los senadores les va a tocar, porque es la historia, es decidir de qué lado están. No hay término medio entre defender los intereses
de una minoría privilegiada o defender los intereses del pueblo de México. Como ayer le platiqué, a Morena y sus aliados les hace falta un voto para tener los 86 y así alcanzar la mayoría calificada para aprobar la reforma. Pero la oposición dijo que, a pesar de las presiones, todos están listos para votarla en contra. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, aclaró que quien no se presente a la sesión fue porque se vendió al oficialismo. Así lo dijo en entrevista con mi compañero Carlos Ulliga. Quien no vote la reforma de los 43 senadoras y senadores de la oposición, no tengo duda que lo compraron, se vendió y se dobló al gobierno. Porque ya dijimos con claridad, las y los senadores, los 43 senadores de oposición, salimos de manera pública todos a decirlo y a reafirmar el voto el día de la sesión en contra. Entonces, si uno pretende no llegar, si uno se pasa a Morena o al oficialismo, está claro que lo compraron, que se vendió, que tuvo precio. ¿Por qué es tan importante esta acotación de Alito Moreno respecto a si alguien falta? Porque no solamente se trata de tener 86, en este caso legisladores, que quieran votarla, sino que si hay 85 y alguien faltara, entonces lo que se mide en realidad es las 2/3 partes de los legisladores presentes, de los senadores que estén presentes. Entonces, si falta alguien de la oposición en ese momento, por supuesto que esa parte, las 2/3 partes van a cambiar y con 85 sería más que suficiente para tener la mayoría, la tan ansiada mayoría calificada. Pero no solamente los políticos y trabajadores del Poder Judicial se han pronunciado en contra de la reforma. Hoy la Conferencia del Episcopado Mexicano también se expresó preocupada. En un comunicado aseguraron que esta reforma no garantiza una mejor impartición de justicia y le pide a los senadores que se tomen el tiempo necesario para analizarla y reflexionar profundamente el dictamen. Por cierto, el Frente Cívico Nacional, se lo decía al principio del espacio, hizo un llamado a la sociedad civil de oposición a manifestarse. La cita es el domingo 8 de septiembre a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia y llegará hasta el Senado. Mientras tanto, congresistas de Estados Unidos enviaron una carta a la administración de Joe Biden pidiendo que se cuide el TEMEC, porque muchas de las reformas, dicen ellos, propuestas parecen cometer el acceso de los inversionistas a estadounidenses a un marco regulatorio estable, predecible e imparcial. La misiva fue firmada por 10 congresistas y en ella pidieron una respuesta por escrito por parte de Joe Biden a 6 preguntas, como por ejemplo, ¿qué impacto tendría la reforma en las inversiones estadounidenses? O ¿cuál es la estrategia a largo plazo de la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos para proteger el marco regulatorio confiable e imparcial? Esto tendría que ser respondido antes del 20 de septiembre. Pasamos a otros temas. Hoy Claudia Sheinbaum presentó a los últimos perfiles de su gabinete legal. Son los próximos secretarios de la Defensa de Marina. En la Sedena va a estar al frente Ricardo Trevilla, quien ha ocupado posiciones en la dependencia como director general de Comunicación Social y comandante de diversas zonas militares. Y Raimundo Pedro Morales Ángeles, él estará en la Secretaría de Marina. Dentro de la Armada de México, él se ha desempeñado como comandante de varias zonas navales y buques. Más recientemente fue director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Comando, acabo de recibir indicaciones de pasar hacia Chicomucelo y frontera Comalapa. Se les combina a todas las personas que se encuentran reunidas de forma tumultuaria. ¿Dónde la viene? En Chicomucelo, Chiapas, cientos de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desalojaron a los pobladores de la Sierra Fronteriza, que fueron obligados, además, por parte del crimen organizado, a realizar un bloqueo a la altura de la comunidad Piedra Blanca. Los habitantes
denunciaron que ahora temen por su seguridad porque este desalojo por parte de las autoridades permite ahora que el grupo llamado Maíz, que es un brazo del cártel Jalisco Nueva Generación, recupere el control de las comunidades o en las comunidades de Chicomucelo. Apenas el lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre el despliegue de 600 elementos para reforzar la seguridad en esta zona de Chiapas, en donde la violencia generada por los grupos criminales sigue y sigue y sigue. Ahora, hoy, a 20 días de cumplirse una década del caso Ayotzinapa, elementos de la Marina Armada y de la Fiscalía General de la República recapturaron a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y presunto líder de Guerreros Unidos. Este sujeto fue testigo de la FGR en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y también de la Fiscalía General de la República, que no ha informado oficialmente del motivo de la captura. El Gil fue detenido en la alcaldía Iztapalapa, cerca de las instalaciones del penal de Santa Marta Catitla, y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México para ser puesto a disposición del juez que lo requiere. Aquí recordemos que Gildardo López Astudillo, El Gil, ya había salido del penal de máxima seguridad del Altiplano desde agosto de 2019. El presunto líder de Guerreros Unidos, de acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República, ordenó secuestrar y asesinar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un juez lo absolvió del delito de secuestro después de que se desestimaron aquellas 81 evidencias que había en su contra, pero que habían sido obtenidas mediante tortura. Mientras tanto, en Washington, D.C., esta mañana comenzó el proceso de selección del jurado en el caso de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se prevé que el lunes ya arranquen los procedimientos del juicio, en donde además de testimonios de agentes de seguridad, se espera que se presente evidencia como armas de fuego aseguradas al mexicano e incluso imágenes de asesinatos que habría cometido como parte del cártel Jalisco Nueva Generación. En mayo de 2024, después de casi un mes de negociaciones, Oseguera González rechazó aquella última oferta que tenía por parte de la justicia de Estados Unidos para reducir su posible condena a cambio de que se declarara culpable. En Hong Kong, un tifón tocó en la isla turística tropical china de Hainan, obligando así a cerca de 1 millón de habitantes del sur del país a abandonar sus hogares. La intensidad de este tifón ha sido comparada con el tifón Ramazun, que azotó a China en 2014 y que dejó más de 30 muertos. La tormenta provocó lluvias torrenciales en la mayor parte de la isla. Algunas zonas sufrieron cortes de electricidad, las clases, el trabajo, el transporte y los negocios se suspendieron y todos los vuelos del aeropuerto internacional de la ciudad quedaron varados. Mientras tanto, en Kenia, un incendio en una residencia escolar acabó con la vida de 18 estudiantes. 27 más terminaron con quemaduras graves y todavía se desconoce el paradero de 70 menores. Hasta este momento también se desconoce qué fue lo que causó el siniestro, pero las autoridades iniciaron ya la investigación. Por el lamentable hecho, el presidente de Kenia declaró 3 días de luto nacional. En otros asuntos, el ministro de Derechos Humanos de Brasil, Silvio Almeida, rechazó las denuncias de acoso sexual en su contra presentadas por parte de varias mujeres ante la organización Me Too. El ministro consideró que las acusaciones no estaban sustentadas en pruebas y pidió a la Fiscalía General de ese país que hagan una investigación
se dijo víctima de una campaña para dañar su imagen. Mientras esto sucede, el presidente Lula da Silva destituyó al ministro hasta que las denuncias sean esclarecidas. Já com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo sacadas contra mim. Antes de irnos a un corte, ponga atención porque habrá ley seca en la Ciudad de México por motivo del grito de independencia. Va a estar vigente los días 15 y 16 de septiembre y hasta el momento solo está confirmada en las alcaldías Xochimilco y Coajimalpa. Recordemos que las personas que no acaten esta ley van a ser arrestadas entre 24 y 36 horas, además de pagar una multa de hasta 3,000 pesos. Con eso nos vamos a un corte y al regresar vamos a hablar con Ivette Salgado sobre el documental que habla de Zona Divas, este portal de internet que promovía la trata de mujeres en México. Se acerca el final de los Juegos Paralímpicos París 2024 y Gloria Zarza regresó a Sinancatepec, Estado de México, con su medalla de oro en impulso de bala y es por eso que Minelia Taide nos va a contar los detalles. Mine, bienvenida. Muy buena noche, Pau. Hoy arrancamos la información deportiva con Juegos Paralímpicos porque la delegación mexicana ya suma 15 medallas en París 2024 con 3 oros y justamente hablando de esas medallas, la primera que dio una presea dorada a México fue Gloria Zarza, ella en lanzamiento de bala F-54. Tuvimos la posibilidad de platicar con ella en el espacio de Alejandro Domínguez y bueno, justamente habla del recorrido que tuvo que llevar para llegar hasta estos Juegos Olímpicos, tomando en cuenta que en Tokio 2020 también consiguió medalla, pero fue de plata, pero ella tenía en mente justamente la de oro. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. Trabajé muy fuerte, perfeccioné técnica y todo lo que se tenía que perfeccionar. Desde el último momento te puedo decir que estuvo siempre en mi mente mi objetivo, el oro. Y un día antes de mi competencia así fue, me dormí, pensé, sentí esa medalla y dije va a ser mía, yo la quiero y me la voy a llevar porque fue algo que yo le prometí a mi padre, la medalla de oro, y lo logré. Y uno de los momentos más complicados para Gloria fue por supuesto cuando un juez la descalificó, le quitaron todos los apoyos después de eso y fue muy complicado que hasta pensó en el retiro. Un año complicado, puesto que precisamente allá en Brasil, en París me descalificaron, tuve una descalificación, perdí todo, perdí becas, perdí apoyos, entonces pasó por mi mente un momento de decir no más porque te preparas todos los días entrenas, tienes una dieta muy especial y para que venga un juez y te diga fauleaste, o sea, no, fue una derrota para mí personalmente en el deporte que dije no quiero saber más, ¿no? Pero como en todo momento está la familia es muy importante. Sí. Pau, la historia de Gloria Zarza que la pueden encontrar en todas las plataformas, por supuesto, de Milenio. Regreso contigo. Ya siempre Mineli Ataide. Ahora vamos con Ivette Salgado, que está aquí con nosotros en el estudio, porque nos va a contar de esta entrevista sobre el documental, el portal de Netflix, este caso de Zona Divas, el portal de internet que promovía pues la trata de mujeres en México. Ivette Salgado, todo un tema y que además ahora pues vamos a poder conocer más a profundidad. Exactamente, y la herramienta en la que se vuelve el documental, ¿no? Justamente sí, para retratar estas historias, pues en este caso tan dolorosas, ¿no? Esta fue una noticia que se estuvo cubriendo por varios años, hace una década, y ahora llega a este documental para entrevistar a las mujeres precisamente y sobre todo darle la voz a las familias de las mujeres que han estado, que estuvieron involucradas y que fueron tratadas y que fueron explotadas sexualmente, y esto es parte de lo que nos cuentan tanto las directoras como la productora. Zona Divas lo que ofrecía era pues un engaño porque ofrecía supuestamente servicios de anuncio para trabajadoras sexuales libres, y lo que estaba detrás de eso en realidad era toda una red de trata. Tener una perspectiva no solo de género, sino de no
de victimización. La trata con fines de explotación sexual se perpetúa por un montón de factores, ¿no? O sea, tanto sociedad civil como el Estado, y por la colisión entre autoridades, ¿no? Sobre todo las migratorias. Ahora, son historias que son de mujeres que vienen de otros países, pero pues muchas de ellas, o la mayoría, pues traídas a nuestro país. Exactamente, y lo triste es saber que pues si esto fue hace poquito más de 10 años, todavía hay muchísimos portales que siguen operando bajo el mismo esquema de Zona Divas, trayendo a mujeres, muchas de ellas con engaños y quitándoles aquí los documentos para que no puedan irse y pues que formen parte de estos grupos y de estas redes de trata. La verdad es que el documental está muy fuerte, está basado en el género del true crime, que lo vuelve también un poco más ágil a la hora de contar las historias y presentar los testimonios. Y pues bueno, ahí está, esta es una historia que podemos ver ya en Netflix. Y bueno, cambiemos ahora de tema, vámonos a algo muchísimo más luminoso, y es que cómo no hablar de Nadie nos va a extrañar, esta serie que ya se ha convertido en una de las más vistas en Prime Video. Es una comedia mexicana que nos lleva a los años 90 y la verdad es que es tan interesante no solo por la nostalgia que despierta, sino porque es un grupo de jóvenes, de estudiantes de secundaria que trafican con tareas, trafican con su conocimiento y a partir de ahí empiezan a convertirse en los populares de la escuela. Platicamos con Samuel Kishi, que es el director de esta historia, y esto nos explica de por qué considera que se ha vuelto un fenómeno no solo de la televisión, sino también de las redes sociales. Una serie que habla de lo difícil que es crecer. La serie empezaba a ser como una especie de puente entre generaciones. Te empezaban a hacer preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué es Caifanes? Así. Y yo así de, ¡sacrilegio! La perfecta metáfora de un México cambiante y adolescente, pues, hormonal en todos los sentidos. Las campañas políticas, la campaña de solidaridad en ese entonces. Y la directora Catalina Aguilar brillando en todo su esplendor. También hacen dupla en esta historia. El 94, un año complicado para México, y ese es el contexto. Sin duda, gran contexto también. Muchísimas gracias. Gracias, Pau, buenas noches. Salgado. Mireya López, ¿qué podremos leer mañana a tu espacio? Muy buenas noches, Paola, es un gusto saludarte. Quiero invitar a nuestros televidentes a que mañana lean nuestro impreso, porque en él encontrarán los perfiles de los próximos funcionarios quienes van a estar al frente de la Secretaría de la Defensa y de la Marina en la próxima administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Y en el apartado del New York Times también tenemos otro perfil, pero sobre el actor Michael Keaton, quien no convencido en regresar a interpretar protagónicos, pues bueno, ha optado por participar en proyectos más pequeños y personales, por lo que adelanta cuáles son los próximos proyectos que tiene en puerta y cómo se siente con ellos. Y mañana se inaugura la exposición de la creadora Mira Landau, una geometría sensible, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Nuestra compañera Leticia Sánchez Medel entrevistó a la curadora de esta muestra, quien nos habla de por qué es importante rescatar esta obra, luego de que muchos años ha sido relegada esta mujer por parte del discurso hegemónico patriarcal en la historia del arte, a pesar de ser una de las pioneras en usar la técnica del pastel sobre el lienzo. Esto y mucho más mañana en esta edición en el impreso de Milenio. Muchísimas gracias. Bueno, y para irnos bien y de buenas, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas premió a 20 mujeres por visibilizar y fortalecer el trabajo que hacen en sus comunidades desde una perspectiva de género y con pertenencia cultural. Es importante mencionar que las mujeres que participaron fueron consideradas para ser reconocidas, han trabajado en la búsqueda de la justicia y el respeto al derecho. Así es como nos despedimos y nos vemos por acá el lunes. Descansen.